Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de nutrición y deporte. Aquí hablamos de temas que os interesan a todos: nutrición deportiva y nutrición general, deporte en general. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que no os podéis perder. Una vez había un equipo de baloncesto profesional que no rendía lo suficiente. El entrenador fue destituido y se nombró un nuevo entrenador para llevar ese equipo de baloncesto. Ese nuevo entrenador solamente cambió una cosa en su equipo, un equipo muy bueno y de mucha calidad, para pasar desde la última posición de la tabla hasta superar la mitad de la tabla y llegar a hacer una temporada fantástica. Solo cambió una cosa: cambió la hidratación. Os lo explico todo en este vídeo. Hoy tratamos sobre la hidratación deportiva. Súper importante para cualquier deportista y entrenador que se precie. ¡Comenzamos! Bien, soy Miguel Ángel Redondo, como sabéis, y vengo a ayudaros en vuestra planificación deportiva y en vuestra nutrición deportiva. También, en general, en vuestra nutrición generalizada si no realizas deporte. Bien, os contaba el caso inicial de este entrenador de baloncesto. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un déficit de hidratación deportiva? ¿Qué es lo que ocurre cuando un deportista no se hidrata bien? ¿Qué es lo que ocurre cuando un deportista, después de hacer ejercicio, según hace ejercicio y antes de hacer ejercicio, no tiene una buena hidratación? ¿Qué es lo que ocurre cuando un entrenador no se preocupa de este aspecto deportivo súper importante como es la hidratación y no sabe cuáles son los efectos que estos causa en su deportista? Bien, todo eso te lo voy a explicar en este vídeo, pero adelantarte una cosa que te he contado en el prólogo del programa. Este entrenador de baloncesto solamente cambió una cosa en su equipo: cambió la hidratación. Sus jugadores no se hidrataban convenientemente durante los entrenamientos y durante el partido. Eso bajaba el rendimiento de los mismos un 40%. Imaginaros lo que es ese porcentaje en un deportista profesional. Cambió la hidratación, la cambió, se hidrataban los jugadores convenientemente antes del partido, durante el partido y después del partido, y su rendimiento fue absolutamente fantástico y exponencial desde ese momento. ¿Por qué es tan importante la hidratación? Te lo cuento todo en este vídeo. Aunque es posible resistir algunas semanas sin comer, solo se puede sobrevivir durante pocos días sin agua. Una adecuada hidratación es imprescindible para el mantenimiento de la salud y para un óptimo rendimiento deportivo. Si la hidratación corporal no es la correcta, en nuestro organismo se dificultan numerosas actividades biológicas fundamentales, tales como la regulación de la temperatura corporal, la regulación de la concentración de la sangre y otros fluidos biológicos, eliminación de residuos y detoxificación corporal. En condiciones de deshidratación existe un mal funcionamiento de riñones, hígado, etc. Regulación de las reacciones metabólicas. Una correcta hidratación es fundamental para una recuperación corporal después del entrenamiento y para un eficiente almacenamiento del glucógeno tanto a nivel muscular como hepático. La pérdida de agua durante la actividad física a través del sudor puede llevar a la deshidratación de los compartimientos de líquidos tanto intracelulares como extracelulares. Esta pérdida depende de la intensidad del ejercicio realizado y de las condiciones ambientales, temperatura, humedad, velocidad del viento. Una deshidratación de solo el 1% del peso corporal total puede limitar la habilidad del cuerpo para liberar el exceso de calor corporal producido por la contracción de los músculos, y esto lleva a una elevación de la temperatura del cuerpo hasta niveles altos y peligrosos,
También puede aumentar la tensión cardiovascular, elevación desproporcionada de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio y puede llevar a la fatiga prematura, disminuyendo ostensiblemente el rendimiento. Bien, como veis, es súper importante la educación de entrenadores y deportistas para una correcta hidratación. Las ventajas deportivas son inmensas. El rendimiento físico y la disminución del mismo es absolutamente bestial en las personas que no se hidratan adecuadamente, y para un deportista con más razón aún. Por lo tanto, tened siempre líquidos disponibles durante el entrenamiento, haced pausas en el mismo, y si son prácticas colectivas, haced como entrenadores que vuestros deportistas paren y se hidraten convenientemente. Será súper importante. Por otro lado, la cantidad de líquidos que pueda aportar a un deportista sin sentir un lleno en el estómago que no le permita seguir con la actividad física debe ser tratada un poco individualmente. Pero es muy importante en estos casos que la hidratación sea conveniente, reglada y pautada. No es suficiente que el deportista tenga sed para hidratarse, porque esa hidratación puede llegar ya tarde. Cuando se produce el sentimiento o esa sensación de sed, probablemente ya estemos ciertamente algo deshidratados. Con lo cual, hay que hidratarse siempre convenientemente y no solo cuando nos viene o sentimos la sensación de beber agua. Por lo tanto, esto debe ser un método más científico. Se debe de pesar a los deportistas antes y después del ejercicio físico para saber más o menos los porcentajes de agua que se les debe de implementar. Y siempre beber durante el ejercicio físico antes de que se produzca la sed. Porque si no, si esperamos hasta ese momento, probablemente ya la deshidratación esté haciendo mella en el mismo. Es común que las personas se deshidraten entre un 2% y un 6% de su peso corporal durante el ejercicio, principalmente en un ambiente caluroso. Todas estas alteraciones se evitan mediante una adecuada ingesta de líquidos antes de la actividad física y una adecuada reposición de fluidos durante y después de la actividad. La hidratación se debe utilizar como instrumento para la reducción del riesgo de lesión térmica. Uno de los inconvenientes para cumplir estas recomendaciones es que generalmente durante y después del ejercicio las personas no consumen tanta agua como la que pierden por sudoración, y la ingesta voluntaria de agua solamente repone alrededor de 2/3 de la que se pierde en forma de sudor. Se recomienda la ingesta de entre 600 centímetros cúbicos a 1 litro de fluidos como mínimo 2 horas antes del ejercicio para comenzar la actividad adecuadamente hidratado. Esto permite lograr un menor aumento de la temperatura central corporal en el deportista y disminuir la percepción del esfuerzo al realizar la actividad. El lapso de 2 horas sirve para dar tiempo a los mecanismos renales para excretar el excedente de agua ingerida. Incluso hacerlo 1 hora antes del ejercicio tiene el mismo efecto en cuanto al menor aumento de la temperatura corporal y disminución de la percepción del esfuerzo. Pero según la cantidad de líquido que se ingiera en algunos casos, se pueden sentir molestias durante la actividad, sensación de vejiga llena, porque no hubo tiempo suficiente para una óptima excreción del excedente de líquido. Por lo tanto, si la hidratación se va a realizar 1 hora antes, es conveniente no tomar más de 500 centímetros cúbicos o guiarse por la tolerancia individual de cada persona. En cuanto a la temperatura de los líquidos, se recomienda que estén más fríos que la temperatura ambiente, entre 15 y 22 grados, pero es conveniente que los líquidos estén frescos y no helados. Bien, a estas alturas del programa espero que tengáis claro que la hidratación en un deportista es súper importante. Bien, la hidratación después de realizar ejercicio físico también tiene unos niveles determinados. No podemos hidratarnos según tengamos más o menos sed. Lo que nos dice la ciencia es que si perdemos, por ejemplo, 1 litro de agua, hay estudios que nos dicen que debemos de tomar al menos 1,5 litros después del ejercicio físico en las 6 siguientes horas. Por lo tanto, hay estudios que nos dicen que hay que implementar un 150% más de agua del peso perdido. Es muy sencillo,
saber cuánto agua necesitáis en vuestro ejercicio físico, el que sea. Hay determinadas personas que tienen más sudoración que otras y que por lo tanto pierden más agua. Hay determinadas personas que se deshidratan más rápido que otras. Haced un sencillo, muy sencillo cálculo. Pesaros antes de hacer ejercicio físico, pesaros después. El agua que habéis perdido, ese agua lo tenéis que implementar en un 150% después de realizar ejercicio físico las 6 horas siguientes. Por supuesto, debes de hidratarte antes de realizar ejercicio físico y durante el mismo. El factor más importante que influye en el vaciamiento gástrico es el volumen de líquido que se ofrece en el estómago. Sin embargo, el vaciado gástrico de líquido se retrasa de forma proporcional con el aumento de la concentración de hidratos de carbono en más del 8%. Por lo tanto, cuando tomamos bebidas preparadas, energéticas, que nos ayudan a rehidratar, hay que tener en cuenta este factor de añadir esos hidratos de carbono que la mayoría de productos tienen. Los tipos de bebida que se deben tomar durante el ejercicio varían. Durante los ejercicios de menos de una hora de duración existe poca evidencia fisiológica de que el rendimiento físico pueda mejorar por el consumo de bebidas de carbohidratos y electrolitos, sodio, potasio, cloro, etc. La adición de cantidades adecuadas de carbohidratos o electrolitos a una bebida se recomienda en ejercicios de una duración mayor de una hora, para mejorar el rendimiento deportivo sin disminuir significativamente el aporte de agua al cuerpo. Hay que señalar que estas bebidas, por supuesto, deben de ser isotónicas. En cuanto al mecanismo o los mecanismos de los cuales la ingesta de carbohidratos mejora el rendimiento, existe el consenso generalizado de que el aumento del rendimiento está relacionado con una mayor utilización de los carbohidratos como combustible por parte de los músculos activos. Por otro lado, durante el ejercicio intenso, la demanda metabólica de carbohidratos es elevada. Bebidas con hidratos de carbono pueden satisfacer parte de tal demanda, ayudando a asegurar el mantenimiento de la oxidación de los carbohidratos, utilizando estos para producir energía. Si se agregan carbohidratos a una solución rehidratante, se puede mejorar la absorción intestinal de agua. Sin embargo, la función principal de la ingesta de carbohidratos en una bebida rehidratante es mantener la concentración de glucosa en la sangre y aumentar la oxidación de los carbohidratos durante los ejercicios que duren más de una hora, en especial cuando el glucógeno muscular es bajo. La fructosa puede estar presente, pero no debe ser el carbohidrato predominante en la bebida, ya que se convierte lentamente en glucosa sanguínea, por lo que no está disponible rápidamente para la oxidación, lo cual no mejora el rendimiento. Además, la fructosa puede causar molestias gastrointestinales, por lo tanto, se recomienda leer en las etiquetas los ingredientes de las bebidas o consultar las marcas adecuadas a un especialista. La mayoría de las bebidas deportivas contienen del 6% al 7% de carbohidratos, que serían 60-70 gramos de carbohidratos por litro. El consumo de un litro de las mismas por hora proveerá la cantidad necesaria de carbohidratos. Bebidas con contenidos mayores al 7% de hidratos de carbono, por ejemplo, más de 17 gramos de carbohidratos por 236 mililitros, se han asociado con el enlentecimiento de la absorción intestinal, lo que aumenta el riesgo de molestias gastrointestinales. Concentraciones de hidratos de carbono mayores al 10%, como es el caso de las gaseosas, producen una pérdida efectiva de agua del compartimento vascular, sangre, y empeoran los efectos de la deshidratación. En general, las bebidas rehidratantes endulzadas artificialmente o con azúcares, con sabor y enfriadas entre los 15 grados y los 21 grados, deben estimular una mayor ingesta de fluidos que si se toma agua sola. Por lo general, el tiempo de entrenamiento nunca debe exceder de los 90 minutos. Teniendo en cuenta esto, y si se dispone de ella, sería aconsejable hidratarse con alguna bebida de carbohidratos deportiva, o bien prepararla en casa con la siguiente fórmula que os digo: 2 litros de agua, más 1 litro de jugo de frutas, zanahoria, naranja, uva, por ejemplo, más una cucharada de azúcar y 2 piedritas de sal gruesa. Pero es conveniente tomar solo agua si el ejercicio dura una hora o menos, o si la persona presenta sobrepeso u otra situación que deberá ser evaluada. Y más importante que esto es la toma de conciencia por parte de los deportistas sobre la importancia de mantenerse adecuadamente hidratado.
Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado y os haya quedado clara la importancia de la hidratación en el rendimiento deportivo. Nos vemos la próxima semana con, espero, otro interesante tema a tratar. Cuidaros, como siempre. ¡Deporte y nutrición desde cero! Hazte amigo nuestro en Facebook, Miguel Ángel Redondo, y en Instagram, miguel.a.redondo.mma. Deporte y nutrición desde cero. Suscríbete al canal activando las notificaciones y la campanita y déjame tus likes y comentarios.